Obviamente estamos en un dormitorio, ¿no? Y la dueña de casa quiere tener un mural en su dormitorio. No hay mucho espacio, ventanas, cuadros, y tenemos un techo inclinado y con vigas más encima. Pero ella, más astuta, dijo, no, yo quiero el mural en la cabecera de mi cama. Ahí vamos a trabajar. Y lo que yo le propongo es un mural, pero no hay que ser artista, porque no todos somos artistas. Y yo le digo, usemos la técnica de la cinta de enmascarar. Las cintas de enmascarar nos permiten tener una plantilla libre y dibujamos figuras geométricas con la cinta, lo que queramos. Pintamos encima, después sacamos la cinta y sorpresa. Ese va a ser nuestro mural y eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de empezar a mover cosas, te recuerdo que todos los detalles de este proyecto están en un PDF que los puedes descargar ¿de dónde? De Jun.cl, ya sabes. Definámonos bien el espacio. Y ya que tenemos estas vigas, usemos las vigas para definir el espacio. Vamos a partir desde aquí y vamos a terminar en 1, 2, 3, en la tercera viga allá, igual. A eje en la viga allá. Entonces vamos a correr todo esto, vamos a dejar el espacio que podríamos manchar con pintura cubierto con plástico y vamos a empezar a delimitar nuestro escenario. Bien, entonces ya que vamos a pintar acá, asegúrese de sacar toda la tierra, todo el polvo acumulado y pásele un paño húmedo, ¿no es cierto? Y se va llevando toda la mugrecita que hay encima, ¿verdad? Ahora tenemos que limitar el espacio que va a ser nuestro mural, ¿no es cierto? Y dijimos que va a ser al eje de esta viga. Y esta viga tiene 6,5 centímetros, o sea, el eje son 3,25. Ya, entonces ponemos 3,25 acá. Ahí está. Y estamos usando tiza como los artistas. Y esta línea entonces tenemos que proyectarla hasta abajo y para que quede impeque vamos a usar un nivel. La llevamos hasta abajo. Y adivina qué, lo mismo al otro lado. Tengo definido el marco, pero los especialistas, los artistas recomiendan hacerse una cuadrícula. Y usando entonces como base las vigas, voy a definir aquí una cuadrícula de 3×3. Ya aquí la primera línea, 2, 3 y allá, y después así me hago 9 rectángulos. Como dije que la cuadrícula iba a ser de 3×3, entonces voy a medir esta altura, la divido en 3 y marco. 1,71 dividido por 3, 57. ¿Ya? Entonces vamos a marcar 57 aquí. Ahí, ¿no es cierto? Y aprovecho de marcar el otro que sería 114. Y comprobamos abajo y tenemos 57. Lo mismo al otro lado. Marcamos 57 aquí. Con un tizador entonces marcamos. Aquí tuvimos que pedir una ayuda. Tiramos bien. Ahí. Y marcamos aquí. Me di cuenta a última hora que estos espacios son distintos. O sea, este es más angosto y este y el de allá tienen una pequeña diferencia. Entonces necesito crear un centro y que ese centro me mande hacia los lados. Y para que los dibujos me queden simétricos, es conveniente otra línea más. O sea, en vez de tener una cuadrícula de 3×3, voy a tener una cuadrícula de 6×3. ¿Qué les parece? Yo quiero hacer rombos, eso es lo que va a formar mi mural. Y para hacer rombos, ustedes saben que el rombo es así, ¿no es cierto? Y para que me queden exactos, tengo que marcar la mitad de cada una de estas líneas. Cosa que después cuando yo haga el rombo me queda perfecto. Así que hay que darse el trabajo de marcar todos los centros. Ya tengo marcado todos los centros de mis rectángulos. Ahora con una cinta de enmascarar de 18 milímetros voy a ir uniendo todos estos puntos y voy a ir formando los rombos. Ya lo voy a mostrar.
Tengo aquí mis esquinas bien limpiecitas, pero de aquí arriba voy a tirar otro masking bien alineado. Y ahí sigo para abajo. Y después, desde este punto, voy a tirar otra cinta hasta acá, pero la dirección va a ser este vértice de acá. Pero este lo voy a sacar después. Y para tirar este me va a topar en la viga, entonces, y esta medida no la tengo, me voy a fijar en esta medida de acá y lo voy a replicar ahí. Ya tenemos dos, nos quedan, ¿cuánto? 16. Ahí estamos. ¿Qué les parece? Podríamos haberlo hecho de otra manera si hubiéramos tenido los elementos. Podríamos haber proyectado una figura y ahí entonces ir poniendo nuestra cinta enmascarar, o de frentón haber usado un patrón más grande. Cuando uno va a hacer esto, uno pinta primero con un color base, que en este caso es el color que ya estaba, porque encontramos que se ve bien y aparte porque la dueña de casa lo quería así. Y todas las líneas nos van a quedar de ese color base. Vamos a pintar con dos colores más distintos que están un poco a juego y vamos a ir armando nuestra figura. Bien, vamos a empezar a pintar y vamos a usar este esmalte al agua satinado, color azul Alicante. Si se dan cuenta, es una pintura que tiene muy buen poder cubriente, o sea, un poquito que no le ponga al rodillo y ya pinta. Tiene un acabado precioso y además es lavable. Uno normalmente se hace un torpedito con esto, ¿eh? O sea, hacer un torpedo es que uno marca con ya A de azul o de Alicante los pedazos que van con ese color, porque uno se empieza a marear. Por el primero es re fácil, pero después, donde caiga la brocha, ¿no? Estamos usando un rodillo de espuma poliéster de 5 centímetros de ancho. Ustedes van a pensar, el maestro flojo no sacó ni el clavo. Lo que pasa es que la dueña de casa me dijo que no lo sacara porque ella cuelga sus cositas y un cuadro, no sé qué lo quiera. Que lo dejáramos. Pinte de la cinta para adentro. Entonces uno va apretando la cinta. No al revés porque estaría empujando pintura debajo de la cinta. Entonces si meto pintura debajo de la cinta va a aparecer después. Entonces esta técnica lo que hace es que cuando uno saque la cinta de enmascarar no arrastre pintura. Y siempre tengo un pincelito a mano para estos últimos retoques. Terminamos con el azul, ahora vamos a dejar secar un par de horas. Ahora, no piense que esto va a quedar así, ¿no es cierto? Que se ve todo desprolijo, desordenado. Después vamos a sacar el masking y aparece el color base y se va a ver increíble. Y estos triángulos que quedan acá los voy a pintar también con un esmalte al agua color. En este caso vamos a usar un color gris soledad. ¿Qué les parece cómo va quedando? Vamos a dejar secar hasta mañana, cosa que esté bien seco. Mañana volvemos y pintamos de nuevo el azul, el gris y a la sorpresa. Esto ya está sequito, ya listo para la segunda mano. Pero estaba viendo esto, miren. Cientos de colores. O sea, tú puedes elegir y puedes hacer el mural que quieras, pero además tienes infinitos colores que podrías ponerle. Aquí solo hay una muestra tremenda de lo que Color te ofrece. Pero tú puedes llegar con el color que tienes en la cabeza, imaginarlo, qué sé yo, buscarlo por ahí y te lo copian y te lo hacen igual. Así que todas las facilidades. Hay que fijarse bien cuando uno está aplicando la segunda mano, en que la idea es que se humedezca, ¿no es cierto?, la cinta de enmascarar que pusimos acá, y no esperar a que seque completamente la pintura para sacarla, porque lo ideal es que esté un poquito húmeda y va a salir mucho más fácil. Si se pega mucho, lo más probable es que arrastre con pintura anterior
o con algo del fondo, y no nos conviene. Terminamos con el azul y que toca ahora el gris. Ya tenemos las dos manos de pintura y vamos a dejar secar una horita y todavía esté un poco húmedo para sacar la cinta de enmascarar. Ahí vamos a contemplar nuestra obra de arte. Mientras tanto, yo quiero acotar mi obra de arte y le voy a poner 2 listones ahí, cosa que esto tenga un marco y se va a ver súper bien. Así que volvemos con los palitos. Estos son los junquillos que vamos a usar de marco. Ya tienen 9 milímetros por 30 de ancho. Es un pino finger súper bonito, lo vamos a barnizar más o menos el color que tienen las vigas, va a quedar impeque. Y el largo son 150 centímetros, o sea, 1,5 metros. Y queremos hacer un corte medio en diagonal. Acuérdense que la pared y la viga están así, entonces cosa que llegue perfecto hasta arriba. Voy a teñir la madera siguiendo un poco el patrón de las vigas de allá arriba y este tinte universal nos va a venir de perilla. 2 manos le vamos a dar, cosa que quede oscurita la madera y seca súper rápido. En 15 minutos tenemos lista. Ahí tenemos una y vamos con la otra. Ya está sequito, pasó un rato, así que vamos con la segunda mano. Ahora vamos a sacar la cinta de enmascarar, confiado. Ahí está. Listo, terminamos con esto, pero no todo. Aparecen siempre imperfecciones porque es inevitable que algo de la pintura anterior arrastre la cinta de enmascarar. Entonces ahora viene la del artista. Uno pincelito y empieza a retocar todos esos puntitos blancos que van apareciendo. Así que seguimos con esta pega, pero está quedando maravilloso. Y por suerte, nótese que esta de aquí es la pintura original y la dueña de casa había guardado un poco. Así que los retoques de eso también los vamos a poder hacer. El último toque de gris. Y estamos listos. ¿Qué les parece? Ven, aquí lo vamos a poner. Entonces, ¿cómo lo vamos a pegar? Con adhesivo montaje. Vamos a tirar unas líneas delgaditas. Es re liviano el junquillo este, así que va a agarrar muy bien. Así va quedando esto, ¿no es cierto? Súper bonito. Pero hay un detalle que les quería comentar. Cuando uno habla de pinturas en un ambiente, siempre trata de seguir un patrón 60, 30, 10. Aquí podríamos decir que el 60 son estos colores blancos del techo y algunas paredes. El 30 podría ser esta gama de entre grises y azules que tenemos por acá. Y el 10 es lo que le da el contraste, lo que le da un color jugado que destaca, pero que conversa muy bien con el resto y hace una habitación un lugar mucho más entretenido. Así que vamos a decorar esto, vamos a poner unas cositas y damos por terminado. Y vamos con las cosas jugadas aquí. Entonces vamos a poner eso por ahí. No es necesario ser artista para conseguir estas cosas. Hay que atreverse nomás. Teníamos un muro que era de un solo color, así bastante fome, porque al principio lo encontramos bonito, pero después nos aburre. Y miren esto, tenemos para mucho rato acá disfrutando de nuestra pieza. Un nuevo look, te dimos un montón de datos e ideas para que puedas dejar tu pieza así, con vida, vibrante. Más proyectos de pintura están todos en nuestro canal. Esto y mucho más lo puedes conseguir, ya sabes dónde, en el canal de Sodimac.
Te suscribes, activas la campanita y todas estas cosas que nosotros vamos generando te van a llegar de primera. Aprovéchala. Y lo mejor, todos los materiales y herramientas que usamos en este proyecto los encuentras ya sabes dónde, en Sodimac, en la app y en falabella.com.